Bueno, aquí tenemos el circuito para una configuración de amplificador inversor, alimentándolo con este circuito de voltaje, de divisor de voltaje. Tenemos que para una entrada de 0.47 volts variable mediante este potenciómetro, como ven podemos variar, reducir, aumentar. Y este es el voltaje máximo que permite entregar el potenciómetro, 0.47 volts, y este sería el voltaje de salida con una ganancia de 3.03 de nuestra resistencia RF y R1. La ganancia sería de 3.03, y con este voltaje de entrada nos da que tenemos un voltaje de salida de 1.42, muy similar a lo que nos está entregando el circuito físico. Y aquí podemos ver una simulación con un voltaje de entrada de 0.60 y un voltaje de salida de menos 1.83. Como vemos, pues el voltaje de salida es diferente al del circuito físico, porque el voltaje de entrada aquí es muchísimo menor al que, bueno, mucho mayor al que nos está entregando en el circuito físico. Bueno, aquí tenemos el circuito de configuración para un amplificador no inversor, con un voltaje de entrada de 1.18 y un voltaje de salida de 4.55. Si hacemos la relación, nos queda que debería de darnos un voltaje de salida de 4.75, o sea, tenemos una pérdida de 0.2. Aquí está la simulación. Como podemos ver, aquí nuestro voltaje de entrada de este circuito divisor de corriente nos marca que es de 0.92, y el voltaje de salida aquí nos marca que debería ser de 3.72. Aquí es más chico porque pues el voltaje de entrada aquí en la simulación es menor que la que nos está dando en el circuito físico. Tenemos un circuito sumador de configuración de un amplificador sumador con 3 voltajes de entrada. Cada voltaje de entrada puede variar mediante su respectivo potenciómetro. Como podemos ver, en esta primera entrada tenemos un voltaje de 75.7475. La entrada en medio es de 0.54 y la primera voltaje de entrada es de 0.69. Y aquí tenemos el voltaje de salida del circuito, que sería 3.79. Haciendo la operación mediante la ecuación del circuito sumador, tenemos que nos debería de entregar un voltaje de menos 3.68. Aquí este voltaje es positivo en la salida porque estamos midiendo, aparte del circuito sumador, le agregamos un circuito de inversor unitario que nos cambia la polaridad del voltaje que nos entregaría la salida del circuito sumador, que viene siendo un diseño de un circuito inversor normalmente, pero con una ganancia de 1. Entonces, como la ganancia es de 1, nos quedaría la fórmula, que sería menos 1 de ganancia por el voltaje de entrada. Y en este caso, como el voltaje de entrada es el voltaje de salida del circuito sumador, pues nos rectifica nada más el voltaje de la salida a cambiarlo de polaridad, o sea, ahora nos lo da positivo, como aquí no lo tiene, que sería 3.78, y pues aquí nos debería de entregar lo que sería los 3.68, que viene siendo más o menos esto. Es la diferencia del circuito en el simulador al circuito físico, y aquí ya, como podemos ver, nos lo entrega con polaridad positiva mediante este circuito. Una configuración de restador para los amplificadores. Como podemos ver, este es el circuito, mediante unos circuitos también de divisores de voltaje
de donde sacamos los voltajes de entrada para la configuración de restador. El voltaje de entrada, el voltaje de salida que nos arroja el circuito es de 0.66, como podemos ver en el voltímetro, con voltajes de entrada de 0.77 y otro voltaje de entrada de 0.90. Entonces, si hacemos la ecuación para esta configuración sería aplicando la ecuación para esta configuración tendríamos, el cálculo nos arroja que debería de ser una salida de 0.59, como lo vemos en la calculadora, y como lo vemos ahorita en el voltímetro, pues era de 0.66 en este circuito físico. O sea, tenemos un pequeño margen de 0.7 volts. Y también lo podemos comprobar aquí en la simulación en Proteus que hicimos, con valores de entrada de entrada B1 de 0.72 y entrada B2 de 0.89, nos arroja que el voltaje de salida debería ser 0.77. Lo comprobamos también en la calculadora y sí, el circuito arroja efectivamente el voltaje de salida que debería ser.